and every night I cried, standing in the rain, in the street outside, running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. I tried. Was that me, the cool one, or some other guy? Standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida al estreno de nuestro programa de Medicina Integrativa. Yo soy la doctora Jimena de Robles, la doctora Liliana Fernández es la invitada del día de hoy. En este programa, ¿qué vamos a hablar? Es un espacio dedicado a la difusión de todos los diversos temas médicos que existen, pensado en resolver todas las dudas que tienen ustedes, hablarles de los tratamientos que existen, los diversos tratamientos, cuál es mejor. Como es medicina integrativa, también vamos a tratar medicina alternativa, vamos a ver cuándo la podemos utilizar, cuándo la podemos conjuntar, y aquí vamos a tratar los temas que a ustedes les interesen. Ustedes nos pueden escribir a nuestro correo, por el chat en vivo, un correo de voz, y decirnos qué es lo que quieren ustedes saber. Son muchísimos los temas médicos, vamos a hablar de lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les interese, cualquier tema es bienvenido. Y ahora, por lo pronto, como es el primero, pues el tema lo escogimos nosotros. Entonces, el tema de hoy es prevención de malformaciones congénitas. Para esto tenemos a la doctora Liliana, que ya les había presentado. Ella es genetista perinatal, genetista por el Instituto Nacional de Pediatría y genetista perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, como pueden ver, tenemos a toda una experta. Bienvenida, Lili. Hola, muchas gracias. Como es amiga de mucho tiempo, nos vamos a dirigir de ella como, no, de tú, ¿ok? No es falta de respeto, pero es para que vean que estamos en confianza. Entonces, bueno, Lili, platícanos, ¿qué son las malformaciones congénitas? ¿A quién afecta? ¿Cuál es su definición? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es definir qué es una malformación congénita. Y una malformación, pues, es aquella que altera el desarrollo habitual o el desarrollo normal de generalmente alguno de los órganos. Y congénito, pues nos referimos a algo que está presente a partir del nacimiento, que es diferente a genético, que mucha gente lo puede confundir y pensar que esto pudiera ser algo hereditario, y no siempre lo es, en ocasiones sí puede ser. Y pues lo que nos concierne el día de hoy es que las malformaciones congénitas se presentan en 2 al 3% de los recién nacidos vivos, independientemente de cualquier otro factor. Sabemos que es algo que nosotros llamamos multifactorial. Donde encontramos multifactorial, pues lo podemos definir como muchos factores que son los que intervienen en que se presenten estas malformaciones. Tenemos factores genéticos, por supuesto, esta carga genética, esto hereditario, y tenemos pues también todos los factores ambientales. Entonces, tenerlo en un 2 al 3% de los recién nacidos, pues no es nada despreciable, y en estos son en los que nos tenemos que enfocar. No todas de ellas son prevenibles, pero algunas sí. Okay. Entonces es muchísimo, 2 al 3%, o sea, 3 de cada 100. ¿Se pueden detectar luego que nacieron, o hay algunas que pueden ser detectadas conforme va creciendo el niño? Generalmente cuando nosotros definimos congénito, lo que estamos diciendo es que está presente desde el nacimiento. Entonces la gran mayoría de ellas las vamos a identificar al nacimiento, e inclusive algunas de ellas las podemos identificar de forma prenatal. Okay. Pero no hay ninguna que digan es que pasó desapercibido, el doctor no lo vio, ¿qué fue lo que pasó? No. Las malformaciones congénitas las vemos al nacimiento. Perfecto, ok. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son las más comunes en tu experiencia? ¿Cuáles son las que más se veían que llegaban al hospital o a tu instituto? Pues de las más frecuentes, la más frecuente de ellas son las cardiopatías congénitas, ¿ok? Las alteraciones en la estructura del corazón, que estas pues las tienen desde el nacimiento, pero lo que platicabas hace ratito, pues a veces sí las podemos detectar un poquito más grandes, ¿no? Esto que generalmente el pediatra nos dice es que mi bebé tiene un soplo, ¿no? Se escucha un soplo, a veces es un soplo que cierra, pero esto nos habla de que pudiera haber una malformación del corazón. Otra de las muy frecuentes es el labio y paladar hendido. Cuando tenemos una hendidura en el labio o en el paladar, ya sea parcial o completa, es una de las más frecuentes. Y otra de las más frecuentes es la espina bífida, lo que conocemos como espina bífida.
Otra cosa muy importante que tenemos que aclarar desde un principio es que las podemos dividir en mayores y menores, ¿ok? Hay defectos mayores y defectos menores. Un defecto menor, pues a lo mejor es una orejita más chiquita, un dedito de más. Estas son malformaciones menores que pues nos dan algún problema con la estética, pero no nos van a poner en peligro la vida. Y los defectos mayores o las malformaciones mayores, como las alteraciones de corazoncito, esas sí nos pueden poner en peligro la vida, y estas son las que hay que tratar con urgencia, pero bueno, pueden ser tratadas quirúrgicamente o médicamente. Okay, de ahí la importancia que sepamos cuáles son, que sepamos cómo prevenirlas y también cómo diagnosticarlas y a qué médico referirlas, por supuesto. Pero primero, antes de pasar a cómo las vamos a diagnosticar y cómo las vamos a detectar, ¿cuáles son las principales causas de estas causas multifactoriales que tú nos dices? ¿Cuáles son las que la mamá puede prevenir o las que la mamá la puede cambiar? Ok, hay cosas muy importantes. De estas causas multifactoriales que definimos, pues algunas de ellas son genéticas, son hereditarias. En muchas ocasiones sí vemos antecedentes en la familia, en otras ocasiones no hay antecedentes en la familia, pero esto no significa que tengamos susceptibilidad a presentarlo. ¿Okay? En la familia sí hay una herencia que estamos pudiendo ver. Y de las causas ambientales son varias, pero la más importante y la que todos hemos visto actualmente en la televisión, en estos spots de la televisión, es el consumo de ácido fólico. Okay. El ácido fólico es una vitamina que ayuda a que se cierre correctamente el tubo neural. El tubo neural es lo que va a terminar formando desde la cabecita hasta la columna del bebé. Y el tubo neural, aparte de tener muchas otras señalizaciones moleculares, proteínas, vías, todo esto de señalización al momento que se está formando un embrioncito, es muy importante el consumo de ácido fólico. Porque además los mexicanos tenemos cierta susceptibilidad de no poder utilizar correctamente el ácido fólico. El ácido fólico se encuentra en algunos alimentos y hay algunos alimentos ya suplementados, por ejemplo los cereales ya tienen el suplemento de ácido fólico. Sin embargo, es muy importante la suplementación. Toda mujer en edad reproductiva debe estar suplementada con ácido fólico, eso es muy importante. Si ustedes han visto las campañas de televisión, estos spots que dicen si estás embarazada, consume ácido fólico. Creo que tenemos que llegar un poco antes, ¿ok? Toda mujer en edad reproductiva debe tomar ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que no altera nada, al contrario, es benéfica tomarla, no pasa nada si la tomamos y toda mujer debe tomarla. En algunas ocasiones también se le da a los hombres, pero es muy importante que las mujeres la tomen. Okay. ¿Cuál es la dosis? ¿Cada cuándo la tienen que tomar? Por ejemplo, si yo no estoy pensando en embarazarme, ¿también la debo de tomar? Quienes estén planeando y todavía no inician, ¿cuál es como la fecha o como el punto límite crítico en el que la mamá lo debe de tomar? Ojalá todos los embarazos fueran planeados, pero pues sabemos que la gran mayoría de estos no lo son. Entonces sería muy importante que aunque yo no esté pensando en embarazarme, pero tengo una vida sexual activa, toda mujer en edad reproductiva debe tomar ácido fólico. La dosis usual, la dosis de suplementación, o sea, suplementación nos referimos aparte de lo que ya consumimos que pudiera tener ácido fólico en la comida, esta dosis de suplementación es de 4 microgramos. Y esta dosis de 4 microgramos la dan en los centros de salud, la venden en las farmacias, es una dosis chiquita de ácido fólico y es la gran mayoría de las presentaciones. Cuando ya encontramos que en la familia hay alguien que tuvo alguna alteración que se pueda suplementar con ácido fólico, específicamente me enfoco a los defectos de cierre de tubo neural, por ejemplo, esta que llamamos espina bífida, estos aumentamos la dosis de ácido fólico. Pero si no tenemos un antecedente familiar, es muy importante que iniciemos con estos 4 microgramos. Ahora, si el embarazo puede ser bastante planeado, nosotros lo que sugerimos son 3 meses previos al embarazo y los primeros 3 meses del embarazo. ¿Por qué? Porque este cierre de tubo neural, estos puntos de los que hablamos en el momento en el que se cierra el tubo neural, ocurren en las primeras semanas del embarazo, ¿okay? Antes de los 2 meses, y muchas mamás antes de los 2 meses todavía no se han dado cuenta que están embarazadas. Y esta señalización empieza desde antes. Entonces, empezar a tomar el ácido fólico cuando ya se dieron cuenta que están embarazadas, cuando van al doctor los primeros meses y les dicen toma ácido fólico, el tubo neural ya se cerró o ya era el momento en el que se cerrara. Entonces, si no consumimos el ácido fólico 3 meses antes al menos, podemos correr el riesgo de tener un bebé con un defecto de tubo neural. Entonces, es muy importante que si lo estamos planeando, pues sea 3 meses antes del embarazo, y si no lo estamos planeando o la mayoría de los embarazos no son planeados, pues suplementarlo desde el principio, una vez al día, una tableta. Bueno, pues ahí está todas las mujeres que nos están viendo y que nos están escuchando, todas las que inician su embarazo o quienes ya están embarazadas, pues vean la importancia del ácido fólico. Entonces hay que iniciar de una vez. Ahora, en las campañas que presentan en la televisión veíamos como que era el producto mágico que iba a quitar todos los problemas al nacimiento. ¿Qué tan cierto es esto?
Actualmente se han hecho estudios acerca de otras malformaciones independientemente de la espina bífida. Por ejemplo, el labio del paladar hendido, que también es un defecto de cierre en la línea media, las cardiopatías congénitas, las orejitas chiquitas, que nosotros llamamos microtia. Todas esas se ha visto que puede funcionar el ácido fólico. No tenemos un estudio tan específico como el de espina bífida, pero en las otras sabemos que puede funcionar. Pero ahora platicamos que son muchos factores, tanto genéticos como ambientales. El ácido fólico es uno de los factores ambientales. Entonces, hay mamás que consumen ácido fólico e independientemente, pues tienen desgraciadamente un bebito con un defecto de tubo neural. Entonces, es muy importante que sepamos que hay otros factores y otros factores que tal vez no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, el consumo de tabaco sí lo podemos controlar, pero el ambiente, el calor, la contaminación, o sea, todos esos factores que nosotros no podemos controlar son factores ambientales que intervienen. Y los factores genéticos definitivamente no los podemos modificar. Ok, ahora, qué bueno que tocas este tema del tabaco, porque es algo muy importante, muchas mujeres fuman. ¿Qué tan importante es el tabaquismo dentro de las malformaciones congénitas? Es muy importante. El tabaco, y si ustedes pueden ver en las cajetillas de cigarro, dice, pues fumar, incluso en algunas cajetillas de cigarro viene la foto de un aborto, ¿no? Entonces causa abortos. Otra de las cosas que causa es restricción en el crecimiento del bebé, ¿ok? Bajo peso al nacimiento es lo que causa más frecuentemente el tabaco, pero también hemos visto que se asocia a algunos defectos, por ejemplo, el labio paladar hendido. Entonces es muy importante, el tabaco no está permitido en las mujeres embarazadas, ni siquiera una fumadita, ¿no? Eso es muy importante, porque le dicen, es una fumadita, no va a pasar nada. No, sí pasa, ¿ok? Entonces es importante tanto en las malformaciones congénitas como en la restricción en el crecimiento. Y son bebés con bajo peso que van a tener todas las complicaciones de un bebé que tenga bajo peso. Nosotros al fumar disminuimos la cantidad de oxigenación de la placenta hacia el bebé. El bebé se nutre por medio de la placenta y nosotros alimentamos a ese bebé por medio de nuestro consumo. Entonces, al disminuir ese flujo sanguíneo hacia el bebé, pues lo estamos haciendo que no pueda obtener los nutrientes necesarios y empiece a quedarse en talla y en peso. Okay, que eso a la larga va a dar mayores problemas ya que nazca, supongo. Le vamos a dar todas las complicaciones de un bebé que pudiera nacer bien, de un peso adecuado, que pudiera irse a cama con mamá o a su casa luego, pues es un bebé que a lo mejor va a necesitar incubadora, que a lo mejor va a necesitar que lo alimenten con fórmulas en el hospital, y pues tocando todo muy importante, pues tampoco podríamos permitirle la lactancia materna. Entonces es muy importante eliminar el consumo de tabaco en el embarazo. Y ya que estamos en el tema escabroso de sustancias, el alcohol, las drogas... Son sustancias bastante dañinas, ¿no? El alcohol específicamente también no solamente nos produce malformaciones, que no hemos encontrado una malformación específica relacionada así, alcohol y una malformación específica, pero sí conocemos algo que se llama síndrome alcohol fetal. Y el síndrome alcohol fetal tiene algunas características faciales que, bueno, nosotros los genetistas pues nos dedicamos a ver las características faciales y todo de los bebés y podemos definir un síndrome alcohol fetal. A lo mejor en la calle podamos ver a alguien con síndrome de alcohol fetal y pues no lo vamos a poder distinguir tan fácilmente, solamente tiene algunas características especiales en carita. Pero lo que sí es muy importante es que alteramos el desarrollo cognitivo, el desarrollo cerebral. Entonces, pues lo que sí vamos a hacer es a lo mejor un poco de discapacidad intelectual, que les cueste más trabajo la escuela, estos niños que diagnostican que ahorita está muy de moda el déficit de atención e hiperactividad. Ajá. El alcohol sabemos que puede causar todas esas características cerebrales. Entonces, falta de atención en la escuela, esta falta de desarrollo, este retraso psicomotor, que a veces dicen, no, pues ya debería de estar hablando y no está hablando correctamente, o en la escuela le cuesta mucho trabajo, sabemos que son causantes del alcohol. Entonces, en ocasiones, a algunos médicos también les dicen, puede tomarse una cervecita o puede tomarse una copita al día. No, nosotros sabemos que independientemente de que sea en una ocasión un consumo de alcohol excesivo o que sea durante el embarazo el consumo de alcohol poco a poco, todo eso puede manifestarse en alteraciones cerebrales. Y el resto de las sustancias, las otras drogas que conocemos, por ejemplo, la marihuana, pues la marihuana tiene un mecanismo similar al del tabaco. También hace que haya un bajo peso al nacimiento. Finalmente lo que estamos haciendo es disminuir la oxigenación hacia el bebé. Entonces no es mejor que la marihuana que el tabaco, y tampoco el consumo de otras sustancias, cocaína, etcétera. Ya todas esas sustancias sí podemos ver que no solamente disminuyen el flujo sanguíneo, sino que lo pueden cortar completamente. Entonces aquí sí veríamos malformaciones congénitas en ocasiones, y la gran mayoría de las veces no, pero sí podemos ver que pudiera haber una falta de irrigación sanguínea hacia alguna de las manitas, etcétera, que no lo llamaríamos malformación, pero sí puede ocasionar esto. Entonces, ¿alguna otra alteración? Cualquiera de
de estas sustancias. Ok, bueno, ya vimos lo importante que es eliminar todo estas sustancias, el uso de todas estas sustancias durante el embarazo, bueno, antes del embarazo, porque realmente, como dice la doctora, si la mayoría no son planeados, para cuando nos damos cuenta que estamos embarazadas ya consumimos todo esto. Entonces estamos en edad reproductiva, con una vida sexual activa, como lo mencionó la doctora, es mejor prevenir, tomar nuestro ácido fólico y quitar todas estas sustancias. Entonces, vamos a hablar también un poquito ¿qué tanto es cierto de las infecciones? Porque luego las mamás llegan muy asustadas porque les dijeron que estuvieron en contacto con niños con varicela, niños con ronchitas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aquí sí habría que determinar qué infección fue. Cada una de las infecciones y en diferentes momentos del embarazo pueden causar alteraciones, ¿no? Una de las importantes, por ejemplo, es la rubiola. La rubiola causa alteraciones en los bebés como cataratas, ¿no? Seguramente han escuchado las personas que tienen cataratas, que tienen como un poco opaco el cristalino, que es como pues donde podemos ver a través de él. Y estas cataratas pueden ocasionarlas en los bebés, pueden ocasionar sordera, que tengan cabecita chiquita, que nosotros lo llamamos microcefalia. Entonces, sí son características importantes, porque estos bebitos pueden estar sordos, pueden no ver correctamente, o inclusive pueden tener retraso mental. Entonces, la gran mayoría, pues, tienen rubiola de chiquitos, ¿no? Entonces, a la gran mayoría de nosotros nos dio rubiola de chiquitos, pero es muy importante la vacunación, porque mucha gente cree que, pues, yo ya tuve mis vacunas hasta los 12 años y ya no tengo que ponerme ninguna otra vacuna, y no es cierto. Es muy importante el refuerzo de rubiola en las mujeres embarazadas. Entonces, pues es importante que las mujeres embarazadas se pongan la vacuna de rubiola. Bueno, no embarazadas, las mujeres que planeen un embarazo o las mujeres en cuanto lleguemos a la edad pasando los 12 años, es importante un refuerzo de rubiola. Uno nada más, no se tiene que volver a poner ningún otro refuerzo, pero podemos disminuir estas infecciones. Sobre todo que es muy fácil, las campañas están por donde quiera, en el metro, en los supermercados, entonces acepten la vacuna. Entonces, bueno, hasta aquí platicamos de lo que nos puede causar una malformación. Vamos a seguir platicando de cómo detectarlas, cómo las tratamos, pero primero nos vamos a ir a un corte. Muchas gracias. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Hola, otra vez ya regresamos a Medicina Integrativa, nos estamos estrenando en nuestro primer programa. Les recuerdo que está con nosotros la doctora Liliana Fernández, ella es genetista perinatal y estamos hablando de las malformaciones congénitas, que tal vez no habíamos escuchado mucho de ellas, pero ya nos está contando que son demasiado frecuentes en nuestra población y sobre todo que podemos prevenirlas. Entonces estábamos hablando de infecciones, estábamos hablando de la rubiola, de cómo esta infección durante el embarazo nos puede ocasionar ciertas malformaciones. ¿Hay alguna otra infección que podamos prevenir? Hay otras infecciones que, por ejemplo, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es transmitida por los gatos. Entonces, a lo mejor no todos tenemos gatos en nuestras casas, pero quienes los tienen, es muy importante que tengan un cuidado muy, muy higiénico con sus gatos, porque además da pocas manifestaciones clínicas, a lo mejor da un poco de fiebre, como si tuvieras una gripa, o incluso ninguna manifestación clínica, y puedes tú tener esa memoria para toxoplasmosis, que una infección que hayas tenido hace poquito o una infección mientras estás embarazada de toxoplasmosis puede causar alteraciones en los bebés. Aunque la mamá no haya tenido ningún síntoma, por ejemplo. Aunque la mamá muchas veces no se da cuenta que tuvo toxoplasmosis. Otra de ellas es el citomegalovirus, que es un virus que da alguna otra infección que en ocasiones pues tuve fiebre un día, como que me dio gripa un día y no nos damos cuenta que tuvimos citomegalovirus. Las estadísticas dicen que el 90% de los adultos ya tuvimos citomegalovirus y jamás nos enteramos que tuvimos citomegalovirus. Generalmente pasa desapercibido. Pero es otra de las condiciones que al estar embarazada, tener citomegalovirus o haber tenido una infección reciente de citomegalovirus y después embarazarnos puede causar malformaciones en los bebés. La varicela es otra de ellas, ¿no? La varicela, pues también a muchos de nosotros nos dio varicela cuando estábamos chiquitos, pero pues
las generaciones un poquito ya más nuevas, que ya existe la vacunación para la varicela, generalmente no nos vuelve a dar varicela, pero podemos volver a adquirir el virus y tener varicela o estar en contacto con alguien con varicela también puede causar varicela congénita. Y esto pudiera hacer que los bebés nacieran con varicela y eso es muy peligroso. A veces la varicela en los principios del embarazo no causa tantas complicaciones al revés de las otras, ¿no? El citomegalovirus, el toxoplasma al principio del embarazo. Entonces es importante que el embarazo sea planeado, ¿no? Y si el embarazo es planeado, podemos hacer, pues saber si ya tuvimos esas infecciones, si nuestro cuerpo ya tiene memoria para esas infecciones. Por eso no nos vuelve a dar varicela, porque una vez que adquirimos el virus de la varicela, pues nuestro cuerpo hace defensas para que la próxima vez que esté en contacto con el virus, pues no nos pueda atacar. Entonces, es muy importante porque existen estudios que se hacen en la gran mayoría de los laboratorios, donde nosotros podemos saber si ya tuvimos varicela o si no hemos tenido varicela y si nuestro cuerpo tiene defensas. E inclusive, si tenemos vacuna de rubiola, pues podemos ver en ese estudio que ya tenemos esas defensas. La vacuna finalmente lo que hace es como si hubieras estado expuesto al virus y darnos esas defensas. Entonces, son cosas muy sencillas, una muestra de sangre, tenemos un estudio de infecciones y podemos saber si tenemos o no la predisposición para tener algo de esto. Y bueno, hay otras que se pueden evitar, por ejemplo, la toxoplasmosis, teniendo una higiene adecuada de los gatos durante el embarazo. Ok, entonces como pueden ustedes ver y escuchar, pues planear un embarazo es muy importante. Tener a nuestro ginecólogo, ir a nuestras consultas, pero ¿qué tal si ya estoy embarazada? ¿Ahora qué hago? ¿Voy a correr en pánico? ¿Con quién acudo? ¿Con quién voy? ¿Quién me puede ayudar con respecto a esto? Generalmente los ginecólogos pueden mandar a hacer todos estos estudios, la gran mayoría de ellos los hacen. Entonces, al momento que una mujer llega embarazada, pues se le hacen estudios, los que llamamos generales, ¿no? Una biometría hemática para estar seguros que no tenga anemia, ¿no? Porque es otra de las causas importantes, una adecuada nutrición. Hablábamos del ácido fólico, que es una vitamina, pero hay muchas otras vitaminas, la vitamina B, o sea, otras vitaminas que son importantes que tengamos, y tener una adecuada hemoglobina, o sea, no tener anemia. Y dentro de esa biometría hemática, pues también podemos ver que no tengamos una infección presente en ese momento. Generalmente también nos hacen una química sanguínea, ¿no? Donde la química sanguínea, pues podemos ver glucosa, nuestra función renal, sencillamente, ¿no? A lo mejor no tendríamos que hacer un estudio mucho más amplio. Un examen de orina, ¿no? Saber que no tenemos una infección urinaria. Las infecciones urinarias y las infecciones vaginales predisponen a que los bebés nazcan antes de tiempo. Entonces, no tenerla o identificarlas a tiempo es muy importante, porque además las mujeres embarazadas son más susceptibles a tener infecciones urinarias o infecciones vaginales. Eso es muy importante. Entonces, en ocasiones, pues, les da pena o no quieren decirlo. Es muy importante identificarlas a tiempo para evitar un parto antes de tiempo. Y otras, pues, que a lo mejor ya son más importantes. Bueno, no importantes, porque los estudios generales son importantes, pero, por ejemplo, identificar un VIH, ¿no? Saber si tenemos VIH es muy importante y muchas personas, pues, no se hacen un estudio de VIH. El tiempo de que se puede una contagiar de VIH a presentar los síntomas, pues, puede ser muchísimos años, inclusive. Entonces, es importante un estudio de VIH cuando sabemos que estamos embarazadas. Porque además sabemos que el VIH, pues, sí lo podemos transmitir. Y otra de las cosas que también es muy importante es un Papá Nicolau, ¿no? Saber que no tenemos virus del papiloma humano, tener un Papá Nicolau adecuado y tener un Papá Nicolau donde sepamos que no hay ninguna alteración para poder definir que, pues, el parto que sea vía vaginal, vía cesárea. Actualmente se sabe que el virus del papiloma humano, pues, no contraindica un parto vía vaginal, pero bueno, es importante tratarlo a tiempo. Todos estos estudios son básicos de un ginecólogo cuando está embarazada, una paciente. Pero otra de las cosas importantes es que también hacen este estudio que se llama TORCH. TORCH es T-O-R-C-H y son las iniciales de las infecciones de las que platicamos, ¿no? T de toxoplasma, la O incluye algunas otras, la R de rubiola, la C de citomegalovirus, la H de herpes. Entonces, todas estas infecciones están incluidas en este perfil TORCH, que es muy fácil, y los ginecólogos, la gran mayoría lo hacen o deberían de hacerlo, ¿no? Y pedírselo a las pacientes embarazadas y, bueno, a partir de ahí darnos cuenta si tenemos estos anticuerpos de memoria, si ya tuvimos la infección, o si es necesario hacer algún otro estudio. Okay. Bueno, antes de pasar a los estudios que se hacen específicamente para malformaciones, yo quisiera que la doctora nos explicara un poquito más, con algunas imágenes, cuáles son las malformaciones de las que estamos hablando, porque sí estamos diciendo y estamos como ejemplificando un poco, pero para que ustedes tengan una idea de cuáles son, para más o menos poderlas identificar, ¿no? Entonces vamos a pasarles algunas imágenes donde podamos ver estas malformaciones más frecuentes. Ahorita las pasamos, bueno, estas son las imágenes de ultrasonido, pero les pasamos algunas imágenes para que, pues, hablamos de espina bífida y a lo mejor todos nos las imaginamos, ¿no? Pero no sabemos específicamente cómo pudiéramos observarlas o cómo pudiéramos analizarlas, ¿no? Claro.
Bueno, en lo que está la imagen, por ejemplo, espina bífida, ¿qué consecuencias clínicas podemos tener? La espina bífida pues es cuando lo que platicábamos de este tubo neural al momento en que se cierra, que no se cierra completamente. Y el tubo neural, pues imaginémonos una hoja de papel que se cierra a la mitad y luego se va cerrando hacia arriba y hacia abajo para poder hacer finalmente un tubo. Entonces, generalmente empieza a cerrarse por la mitad y va hacia arriba y hacia abajo. Lo que nosotros llamamos espina bífida es cuando no se cierra hasta abajo, que para nosotros es como la columna lumbar, la última porción de la columna. Entonces, que no se cierre este tubo neural permite que toda esa médula espinal, que es lo que tenemos adentro de nuestra columna, que es la que lleva todos los nervios, no se desarrolle perfectamente y además, pues esté expuesta. Esa exposición hace que haya una alteración en los nervios. Entonces, muchas veces las complicaciones son solamente, por ejemplo, sensibilidad, ¿no? O sea, tener una disminución en la sensibilidad en los miembros pélvicos o en las piernitas, porque es a partir de la última parte de la columna. Pero bueno, en otras ocasiones podemos tener, por ejemplo, como de ahí salen los nervios, la vejiga y tener una incontinencia urinaria, ¿no? O que la vejiga no se pueda contraer lo suficientemente. Y en algunas ocasiones algo más severo, como no poder caminar. Y en otras ocasiones mucho más severo, como producir alteraciones cerebrales, ¿no? Porque la médula espinal finalmente como si traccionara la parte cerebral y estas complicaciones que nosotros llamamos algunas malformaciones cerebrales que pudiéramos observar secundarios a la espina bífida. Entonces, puede ir desde algo leve, incluso hay espinas bífidas ocultas, ¿no? Que no se da cuenta la gente. Exacto, que podemos cualquiera de nosotros tener una espina bífida oculta y no saberlo, pero las espinas bífidas abiertas, las que se pueden ver, pues son las que nos causarían las alteraciones y las consecuencias clínicas. Ok. Y con respecto, bueno, podemos pasar la imagen otra vez de la espina bífida. Okay. Entonces, bueno, en esta imagen pues podemos ver esta como protrusión o esta saliente de las membranas, que esto, al estar expuesto y al no haberse acomodado adecuadamente esos nervios, pues son los que pueden causar las complicaciones que ya dijimos, principalmente en las extremidades inferiores. Y el labio y paladar hendido, aparte de que vamos a tener abierto en esta parte central o lateral de la cara, ¿qué otras complicaciones podríamos tener? El labio y paladar hendido, que además me gustaría como tocar un poco el tema de terminología. ¿No? Porque, muy importante. Pues en muchas ocasiones o en muchos lados le llaman labio leporino y en realidad no es el nombre correcto. El nombre correcto es labio y paladar hendido, o labio solito hendido o paladar hendido, ¿ok? Pero no llamarlo labio leporino porque además es algo despectivo. Sí, claro. Y el labio y paladar hendido pues también es un defecto de cierre. Entonces, el labio y paladar hendido nos va a causar complicaciones muchas veces mecánicas, ¿ok? Nosotros sabemos que pues tenemos conectada nuestra vía aérea con nuestra vía digestiva. Entonces, al momento de yo tener el paladar abierto, pues estos bebitos al nacimiento tienen muchas complicaciones para alimentarse. Al momento de tomar la leche, pues en vez de pasar hacia el esófago y hacia la vía digestiva, pues en ocasiones lo regresan por la naricita. Actualmente, pues cuando se diagnostica antes del embarazo, antes del parto, o cuando se diagnostica luego al nacimiento, que pues es evidente, se les ponen unas placas que se llaman placa obturadora, que lo que hace es tapar el paladar para que ellos puedan alimentarse. Pero bueno, hay que cerrarlo por una cirugía. Entonces, generalmente primero se cierra el labio, después se cierra el paladar, pero pues son cirugías mayores, obviamente. En ocasiones pueden quedar fístulas, o sea, pueden quedar hoyitos todavía en el paladar que siguen permitiendo que se pudiera ir la comida. Y no solo es esto, nosotros cuando hablamos, cuando hacemos el movimiento para hablar, pues pegamos nuestra lengua contra el paladar. Entonces, en muchas ocasiones, pues la voz es como un poco gangosita, la voz es nasal, ¿no? O no pueden articular algunas de las consonantes que nosotros decimos cuando pegamos la lengua a nuestro paladar. Y bueno, pues también la parte estética, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La parte del labio que es muy estético y pues los dientes, ¿no? También sabemos que los dientes, pues al haber estado el paladar en una posición diferente, pues no siempre tienen la misma, o sea, salen de manera correcta, ¿no? Entonces, pues es importante que ustedes vean que todas estas malformaciones congénitas necesitan un grupo de muchos especialistas, ¿no? No solo los genetistas las diagnosticamos, ¿no? Pues necesitas un pediatra, necesitan cirujanos, necesitan las personas de comunicación humana que les ayudan a hacer ejercicios para que puedan hablar, los cirujanos que cierren el defecto. Los dentistas, los ortodoncistas. Claro, sabemos que también pues nuestros oídos están conectados, entonces también muchas veces pueden tener infecciones, entonces los otorrinolaringólogos también juegan un papel muy importante dentro de este manejo. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo las detectamos? ¿Qué estudio podemos hacer para que podamos saber si nuestro bebé viene con alguna alteración o no? Ok, es muy importante que en el embarazo sepamos que hay diferentes estudios que son como tamiz, ¿ok? Y si nosotros podemos definir la palabra tamiz, pues el tamiz es algo que separa, por ejemplo,
si nosotros ponemos tamiz en Google, pues nos va a salir una coladera, ¿no? Que es la que usan los albañiles para poder separar las piedras. Entonces, lo que caiga, pues es lo que pasó el filtro. Un tamiz es un filtro y lo que se queda, pues es lo que debemos estudiar. O sea, significa que es para todas las mujeres. Exacto. Una prueba de tamiz no es una prueba diagnóstica, eso es muy importante. Una prueba de tamiz solamente nos va a diferenciar quiénes están en mayor riesgo de tener alguna complicación. Okay. No nos están haciendo un diagnóstico. Entonces, todas las mujeres embarazadas deben tener derecho a una prueba de tamiz en el primer trimestre del embarazo. El embarazo pues dura 9 meses, lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre es del primer al tercer mes. Y en ese trimestre es importante que podamos tener una prueba de tamiz, que es un tamiz en sangre, y que esa prueba de tamiz pues nos va a ayudar a identificar algunas alteraciones, no específicamente estas, ¿ok? Nos ayuda a identificar otras alteraciones, por ejemplo, alteraciones de cromosomas como el síndrome de Down, Ok. y un ultrasonido de primer trimestre. En el primer trimestre, que el ultrasonido lo hacemos entre las 11 y las 13.6 semanas de embarazo, en ese ultrasonido, pues el bebé todavía es un bebé muy chiquito, pero podemos ver características muy importantes. Porque muchas veces se nos pasan esas semanas, o se fueron a hacer un ultrasonido no tan específico y nos dicen, pues el ultrasonido a las 12 semanas, pues nos dice que hay un embrión. Y Okay. no, o nos definen la placenta, ¿no? Que son cosas importantes, claro, pero es importante que nos definan pues cómo está la translucencia nucal. La translucencia nucal es una colección de líquido que tienen en el cuello los bebés, que si nos pudieran ayudar a poner la imagen del ultrasonido, podemos ver mejor este ultrasonido y ver esta medida, ¿no? de translucencia nucal, que es muy importante. Todos los bebés acumulan líquido en el cuello, pero algunos bebés acumulan más y podemos ver estas alteraciones. A estas semanas, por ejemplo, difícilmente podríamos ver un labio paladar hendido, ¿no? Pero en algunas ocasiones sí se puede ver. Pero sí podemos ya ver, a partir de ahí podemos ver corazoncito, podemos contar manitas, piecitos. Entonces, el ultrasonido de primer trimestre nos ayuda mucho. ¿Qué otras cosas podemos ver? Porque como nos dices, llegan, van al ginecólogo, nos traen ultrasonido y solamente les dijeron que el corazón late, que se mueve. A veces están más preocupados que porque no pudieron ver si era niño o niña, pero nos estás diciendo que se pueden ver cosas más importantes Claro. todavía. En el segundo trimestre, sobre todo, tenemos el ultrasonido que se llama estructural, que este ultrasonido pues se hace entre las 18 las 22 semanas de embarazo, y en este ultrasonido podemos identificar muchísimas malformaciones. Podemos identificar las malformaciones de corazón, podemos identificar desde cabecita, ¿no? O sea, el rastreo del ultrasonido empieza en la cabeza, podemos ver que no hay una malformación cerebral, podemos ver cara, y entonces ahí podemos ver perfectamente el labio, ¿ok? Los médicos que se dedican a hacer ultrasonidos pueden identificar el labio en los bebés sin ningún problema. El paladar es difícil porque se necesita otro corte o que el bebé bostece durante el ultrasonido, pero el labio al menos sí se puede identificar que esté completo, que su carita, pues sus 2 ojitos, su nariz, eso se puede ver. Por ejemplo, las orejitas no las vamos a poder ver, ¿no? Si vamos bajando con el rastreo del ultrasonido, podemos ver corazón, podemos ver pulmones, podemos ver el diafragma, que es como el músculo que separa el tórax del abdomen. Ok. Podemos ver que esté la cámara gástrica llena, podemos ver riñones, podemos ver el intestino, podemos ver obviamente el sexo de bebé, ¿no? Podemos ver genitales, podemos ver extremidades que se muevan, manitas, piecitos, la placenta, el cordón, el líquido. Hay muchas cosas que se pueden ver en un ultrasonido de segundo trimestre que nosotros llamamos ultrasonido estructural o ultrasonido de segundo nivel. Es muy importante, obviamente, también hacer las mediciones, ¿no? Cuánto mide cabecita, cuánto mide el fémur, el abdomen, porque pues estas mediciones nos van diciendo si el bebé va creciendo adecuadamente con las semanas de embarazo que tiene. Pero es muy importante que a partir de ahí podemos ver las malformaciones congénitas. Las espinas bífidas, aunque no sean muy grandes, las podemos ver, las ocultas no, pero las otras espinas bífidas que ya, o sea, que sí son expuestas, aunque sean chiquitas, podemos ver el saco, o sea, esa hernia o esa herniación que hay de las membranas, las podemos ver en un ultrasonido estructural o de segundo trimestre. Entonces, sí lo podemos ver el labio, podemos ver el corazoncito. De las otras que platicamos, de las orejitas, no. Pero bueno, también sabemos que existen los ultrasonidos muy famosos, los 3D y los Exacto. 4D. Y estos ultrasonidos, pues nos permiten ver, por ejemplo, las caritas, ¿no? Y es muy importante. Si nos pudieran hacer favor de pasar la siguiente, que ahí podemos ver un ultrasonido en cuarta dimensión, donde lo que pues podemos ver muy claramente la carita del bebé, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, ahí orejitas, podemos ver ojitos, podemos ver naricita, pero no nos va a permitir ver malformaciones, ¿ok? Y eso es muy importante, son cosas diferentes. Cuando a nosotros nos ofrecen un ultrasonido 3D o un ultrasonido 4D, pues es muy lindo tener la foto de la carita de nuestro bebé, que pues en realidad son muy parecidas entre todos y no se asemeja tanto a la realidad,
pero bueno, sí es muy importante que hagamos, independientemente de este ultrasonido 3D, 4D para ver la carita de nuestro bebé, un ultrasonido estructural. Ese es el que nos va a ayudar a identificar que haya o no una malformación congénita. Entonces aquí algo muy importante, porque el ultrasonido 3D, 4D, como tú dices, tiene como mucha difusión, vemos hasta carteles pegados en los postes donde se ofrecen estos servicios, pero no se ve tanto o no se ofrece tanto lo que es el ultrasonido estructural, ¿no? Claro, es muy importante que el ultrasonido 3D, 4D es muy lindo, ¿no? Y vamos a poder ver la carita, pero es muy importante que como mujeres embarazadas, o si conocemos a alguien que esté embarazada, le digamos, sí, hazte tu ultrasonido 3D, 4D, pero hazte el ultrasonido estructural o de segundo nivel, en las semanas adecuadas para que nosotros podamos definir si hay o no malformaciones congénitas, e inclusive algunas de ellas tienen tratamiento de forma prenatal. Ok, bueno, ya hablamos de cómo detectarlas, vamos a un corte, pero vamos a seguir platicando de a quién se los mandamos, quiénes son los especialistas que hacen estos ultrasonidos. Estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Pues hola, gracias por seguir con nosotros, regresamos. Primero que nada quiero agradecer, por eso me puse los ojos para poder leer. Quiero agradecer los saludos que nos están mandando vía chat. Tenemos a Pepe, a Raúl, al doctor Castillo Menchaca, tenemos a Marta, a Tere, que nos están felicitando por el programa y que mandan sus saludos. Muchas gracias por todo esto. Pueden mandarnos también sus preguntas, las podemos leer al aire. Si quieren que sean anónimas, las hacemos anónimas, no se preocupen. Y ustedes síganos escribiendo. Muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir platicando. Estábamos hablando de cómo detectar las malformaciones congénitas y qué podemos hacer. Ahora, pues ya les dijimos cuáles son los que hay que prevenir, que el ultrasonido, pero ahora ¿con quién van? ¿Quién hace esto? Ok, los médicos ginecólogos están entrenados en hacer algunos de los ultrasonidos. Los ginecólogos obstetras pueden hacer estos ultrasonidos de los que platicamos al principio. Sin embargo, estos ultrasonidos estructurales, los ultrasonidos especializados, los hacen los médicos materno-fetales. Okay. Ellos son especialistas en ginecología y obstetricia y después tienen una subespecialidad en medicina materno-fetal. Entonces están muy familiarizados con estos defectos, los buscan específicamente, buscan algunos marcadores que nosotros sabemos que nos pueden orientar a que haya alguna enfermedad, a que haya algún defecto, a que haya alguna malformación. Entonces es importante que pudieran acudir con algún médico materno-fetal. Seguramente su ginecólogo conoce a alguno de ellos, y si no, si alguno de ustedes está interesado, está embarazado, algo así, pues escríbanos y con mucho gusto les podemos pasar los datos de algunos que conocemos, que sabemos que pueden hacer excelentes ultrasonidos. Okay. ¿Y aquí dónde entra el papel del genetista?
Bueno, pues lo que nosotros como genetistas perinatales hacemos, pues es ver a estas pacientes que tienen factores de riesgo o que no tienen factores de riesgo, porque si hablábamos al principio del 2 al 3% de los recién nacidos, pues se puede ver en una familia sana, ¿no? Que tengan alguna malformación congénita porque se hayan juntado estos factores, tanto genéticos como ambientales. Lo que nosotros hacemos es, pues, una vez que se ha detectado el defecto, ¿no? De forma prenatal, ya sea por un tamiz, que las pacientes decidieron hacerse esta prueba de tamiz y que las arrojó en el grupo de alto riesgo sin hacer diagnóstico, eso es muy importante, corroborar el diagnóstico, o una vez que algún ginecólogo o algún médico materno-fetal ha encontrado una malformación, pues tratar de buscar asociación. Algo que a lo mejor no definimos al principio y que considero que es importante ahorita es que muchas de estas malformaciones vienen aisladas. Okay. Entonces, solamente tiene labio y paladar hendido, que, bueno, no es nada despreciable, no es que digamos solamente, pero a lo que me refiero es que no se acompaña de alguna otra cosa. Pero en ocasiones, estas malformaciones vienen dentro de un síndrome o dentro de una enfermedad. Que yo diga la palabra síndrome, solamente me estoy refiriendo a que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que yo sé que se deben a alguna causa en especial. Por ejemplo, si yo digo síndrome Down, pues sé que la causa es tener un cromosoma 21 extra, por ejemplo. Entonces, en algunas ocasiones estas malformaciones vienen dentro de un síndrome o de una enfermedad. Entonces, en ocasiones vienen aisladas. Lo que tratamos de hacer los genetistas es buscar estas causas y decir, bueno, ¿viene aislada? No viene aislada, viene dentro de alguna enfermedad. Lo podemos hacer de forma prenatal, pero claro que en ocasiones se dificulta porque no tenemos al bebé para poderlo revisar. Exacto. Nos basamos pues en los ultrasonidos que los médicos maternos fetales nos hacen. Y una vez que nace el bebé, pues podemos identificar si tiene alguna otra característica. También lo que hacemos es dar asesoramiento genético a las parejas y decirles a los papás, bueno, pues lo que encontramos es esto, las causas pudieran ser tales y las complicaciones son tales, el tratamiento es tal. Lo que hacemos los genetistas es mucho integrar al resto de las especialidades. A mí me la manda el médico ginecólogo, el materno fetal, y pues yo la tengo que derivar con un cirujano pediatra. En muchas ocasiones es bueno que los papás puedan ver a los cirujanos antes de que el bebé nazca, ¿no? Para que les expliquen los procedimientos. Incluso hay cirujanos fetales que pueden hacer el procedimiento dentro de la pancita de mamá antes de que el bebé haya nacido. Ok. Como ven, es muy importante, volvemos a lo mismo, perdonen que sonemos muy reiterativos, pero la función o lo que queremos lograr con este programa es una cultura de prevención. Entonces vamos a seguir repitiendo que lo importante es no tomar medicamentos que el doctor no nos recetó, que tomemos nuestro ácido fólico, cuidar nuestras vacunas, cuidar estas infecciones, cuidar otras sustancias, y que todas las mujeres vayan a su ginecólogo y que todas se exijan tener estos estudios, estos tamices, porque mencionaba la doctora, muchos de los pacientes no van a tener ningún antecedente. Entonces podemos encontrarlo a tiempo y pueden tener una solución, como ya les está mencionando. Sobre todo que la solución, por ejemplo, si es una cirugía o cualquier otra cosa, es muy importante que sea o que ya estén preparados en cuanto nazca el bebé, para que la cirugía se realice lo antes posible y prevenir muchas de las complicaciones. Pero algo muy importante, por ejemplo, en una espina bífida yo me imagino que si se detecta a tiempo, podemos tomar unas otras consideraciones en el nacimiento del bebé, o sea, prevenir que a lo mejor se lastima mucho durante el parto, es mejor que nazca por cesárea, etcétera, ¿no? Claro, todo eso se debe tomar dentro de las decisiones del equipo multidisciplinario, pero tienes toda la razón, ¿no? Si ya sabemos que el bebé tiene una espina bífida, pues evitar un trabajo de parto, programar un parto por cesárea, que al momento del nacimiento pues estén todos los especialistas dentro del quirófano donde van a hacer el bebé para que podamos tomar decisiones inmediatas, ¿no? Si ya sabemos de qué tamaño es el defecto, porque no es lo mismo, en ocasiones se puede romper ese saco de la espina bífida y entonces pues tenemos algunas alteraciones. Estamos viendo algunas del chat. Perdón, nos están escribiendo en el chat, nos escribe Mollis, que nos felicita por el programa, muchísimas gracias. Continuemos. Y pues bueno, todas esas consideraciones son importantes que las debemos de tomar, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría comentar, a lo mejor es un punto aislado, pero es esta idea que tenemos de la edad de la mamá, ¿no? Eso es muy importante, qué bueno que lo toques. Decimos, es que la mamá ya es grande y tiene más riesgo de algunas cosas. Sí, por supuesto, ¿no? Las mamás mayores de 35, 38 años actualmente, pues tienen más riesgo de tener bebés con enfermedades de cromosomas, por ejemplo, síndrome Down. Pero eso no significa que las mamás jovencitas de 20, 15, 25 no tengan este riesgo. Entonces es muy importante. Las malformaciones congénitas, los síndromes, vienen en familias sanas, ¿no? Donde no tenemos ningún antecedente. Es muy importante no angustiarnos porque estamos embarazadas, pero sí tomar las precauciones, ir al médico, pedir nuestros estudios de tamiz, pedir nuestros ultrasonidos y sobre todo, pues si planeamos el embarazo, pues llevarlo
de una adecuada alimentación, justo lo de los medicamentos que tú comentas, no tomar medicamentos que no nos indicó nuestro médico. Los ginecólogos saben qué medicamentos, pues si tienes dolor de cabeza, si tienes mucha náusea, si tienes alguna infección, no todos los antibióticos, no todos los medicamentos se pueden tomar. Entonces es muy importante que todo lo hagamos bajo estricta prescripción médica. Perfecto, también muy importante todo esto. Ahora, platícanos un poquito, ¿qué pasa si yo ya yo ya estoy embarazada ahorita y tuve un hijo con alguna malformación, llámese alteraciones en el corazón, llámese labio y paladar hendido, o tuve un primo, un sobrino, ¿con quién acudo? Ahora, o me quiero embarazar, pero tengo estos antecedentes. Claro, esto es muy importante porque como decíamos que son enfermedades multifactoriales. Los factores ambientales, que pues tratamos de abarcar los más posibles, pero son muchos, pero están los factores genéticos. La información genética es algo que nosotros no podemos cambiar y no podemos modificar. Y tenemos susceptibilidad. Si en mi familia hay cardiopatías congénitas, significa que mi familia es susceptible a tener cardiopatías congénitas. Si en mi familia hay labio y paladar hendido, pues mi familia es susceptible a tener labio y paladar hendido. Entonces es muy importante que yo pueda definir esto. Nosotros los genetistas lo que hacemos es tratar de darles este riesgo. Si en mi familia a lo mejor mi abuelo lo tuvo, pues les damos un riesgo que es muy diferente a si yo lo tengo, ¿no? Y quiero embarazarme, o si mi primer hijo lo tuvo y quiero tener otro hijo. Entonces, un genetista les puede ayudar mucho en eso para darles los factores de riesgo, las medidas de prevención, que ya platicamos de algunas de ellas, y el seguimiento que es importante que deben de tener. Si ya sabemos que el riesgo en la familia es labio y paladar hendido, bueno, pues independientemente de que claro que vamos a buscar el resto de las cosas en los ultrasonidos, pues vamos a ir muy enfocados al labio y al paladar. Y a lo mejor no vamos a esperar a poder tener la toma del paladar, sino la vamos a buscar obligatoriamente. Okay. Bueno, Alejandro también nos escribe en el chat, se ven muy lindas, muy preparadas, muchísimas gracias, estudiamos mucho para hoy. Qué bueno que les está gustando. Entonces, es importante, tengo un antecedente, pues voy al genetista, pero también puede haber parejas sanas que no hayan tenido ningún antecedente. Por supuesto, las parejas sanas es importante también que se hagan estudios, ¿no? Entonces, una pareja sana puede embarazarse, puede llegar a hacerse un tamiz para buscar este grupo de personas que están en mayor factor de riesgo para tener alguna enfermedad. Entonces, no hay que esperar a tener un antecedente, ¿no? Muchas veces dicen, es que no sé por qué pasó si en mi familia no hay eso, o en mi familia no hay esos antecedentes. Claro. Pues la gran mayoría de las veces no las vamos a encontrar. Si ya tenemos un antecedente, pues nos ayudan mucho a nosotros los genetistas y nos encaminan. Pero cuando no hay un antecedente, pues es cuando más podemos encontrar estas alteraciones, y es muy importante. Cualquier mujer embarazada o que planee un embarazo, adecuada alimentación, un consumo de ácido fólico, controlar infecciones, ¿no? O sea, bueno, obviamente las infecciones no se pueden controlar, pero saber, pues si me quiero embarazar, pues ponerme la vacunación de rubiola, ¿no? Ponerme esta dosis de refuerzo, hacerme estudios para saber que no las tenga, hacerme mi Papá Nicolau, saber que no tenga VIH, todos estamos expuestos. Entonces, todos estos estudios que siempre decimos, pues a mí no me va a pasar, yo no tengo por qué tenerlo, pues es muy importante que tengamos toda esta medida preventiva, es lo más importante. Obviamente no todas se pueden prevenir, obviamente los factores genéticos no los podemos controlar, hay factores ambientales que no podemos controlar, pero lo que podemos controlar y prevenir disminuye ese porcentaje de riesgo. Entonces, justo lo que tú decías, es un programa donde queremos llegar a ustedes de la forma preventiva, ¿no? Hay cosas que se pueden prevenir, entonces es muy importante saberlo antes de tiempo. Okay. Y sobre todo, bueno, ahorita nos estamos refiriendo más a las mujeres porque estamos hablando del embarazo, pero si están por ahí todos los hombres que nos están viendo, que no hagan oídos sordos también, hablen con sus hermanas, hablen con sus primas, con su novia, con su pareja, transmitan toda esta información. Es muy importante que nos dediquemos ahora a prevenir todas nuestras alteraciones y no ya a tratarlas una vez que pasaron. Digo, eso siempre se tiene que hacer, pero si podemos hacer una medicina preventiva, qué mejor. Entonces, por favor, difundan la voz de todo lo que hemos hablado aquí el día de hoy. Ahora, una pregunta más que me la hacen muy frecuentemente. ¿Qué pasa si me tomaron una radiografía durante mi embarazo? Ok, eso es muy importante y es muy frecuente, incluso radiografías dentales. La dosis de radiación que necesitamos para poder afectar al bebé es una dosis de radiación muy alta. Entonces, una radiografía, aunque sea abdominal o pélvica, donde está el bebé, mucho menos una radiografía dental, una radiografía de que me rompí un hueso, esas radiografías generalmente no causan alteraciones en los bebés. Entonces es muy importante porque nosotros desde que entramos a un hospital o a un laboratorio y vemos así el letrerito de si usted está embarazada, avísele al técnico, por supuesto, avísele al técnico, ¿no? Pero es muy importante que no nos angustiemos ni nos preocupemos por estas radiografías simples, ¿ok? Entonces es muy importante que podamos definir que una radiografía no pasa nada, incluso una tomografía, que una tomografía, pues no sé si ustedes sepan, pero son muchos como radiación, pero son muchos cortes, incluso hacer tantos cortes al tener radiación,
todo eso tampoco es importante. Bueno, sí es importante, por supuesto, pero tampoco sugiere que vaya a tener una alteración el bebé. La dosis de radiación que se necesita es muy alta. Entonces, si tuvieron estuvieron expuestos a alguna radiación, por supuesto, coméntenselo a su médico, pero no se angustien y no se preocupen tanto. Como para entrar en pánico, como muchos pacientes empiezan. Nos escribe también Carmen Flores, nos felicita, nos dice que el programa está muy interesante, nos felicita tanto a mí como a nuestra invitada de honor que tenemos. Muchísimas gracias, qué bueno que les está gustando. Entonces continuemos. Entonces no entremos en pánico cuando nos toman la radiografía, porque hemos sabido de quienes dicen, no, pues vaya y termino su embarazo, tengo un aborto, le echan la culpa a la radiografía de que cualquier cosa está pasando. Qué bueno que tocamos este tema, ya se nos estaba olvidando, pero es algo que preguntan muy, muy frecuentemente. Entonces, nada más ya para terminar, Lili, un resumen pequeño, si yo me quiero embarazar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo me quiero embarazar, estoy planeando mi embarazo, número 1, es muy importante, no cigarro, no alcohol, ¿no? Eso es muy importante. Tengo que dejar esos vicios, ¿no? Dejar el cigarro, dejar el alcohol, dejar cualquier medicamento que esté tomando, ¿no? Si yo estoy en tratamiento para el acné, por ejemplo, que son medicamentos muy agresivos, tengo que eliminarlos, ¿ok? Y es muy importante no estar tomando medicamentos, por lo tanto no tener una infección o una enfermedad activa la cual me esté tratando, dejar el cigarro, dejar el alcohol e iniciar el consumo de ácido. Algo importante antes de pasar a lo siguiente es que si usted está tomando algún medicamento para una enfermedad y se lo prescribió su médico, no lo suspenda solo porque se quiere embarazar. Antes de embarazarse, vaya con su médico y pregunte qué es lo que puede hacer con esos medicamentos. Me los cambian, podemos bajar la dosis, porque siempre podemos lograr un lugarcito donde esté tomando medicamento que no tenga síntomas de mi enfermedad, pero tampoco dañen a mi bebé. Entonces, mucho ojo con eso. Claro, y ahorita que tocas ese tema, por ejemplo, la diabetes. Tenemos mamás diabéticas que quieren embarazarse, que sabemos que en el embarazo pues es mejor cambiar los medicamentos orales que toman por la insulina, pero es peor suspender el medicamento y tener la glucosa alta. Porque la glucosa tan alta el bebé no la puede metabolizar y puede producir malformaciones congénitas, que era muy otra importante. de las cosas que no tocamos el tema. Entonces, claro, si convulsiono, pues no hay que dejar de tomar el anticonvulsivante, porque convulsionar en el embarazo pues es mucho más problemático que tomar el medicamento. Sí, mucho ojo, quiero recalcar esto, tenemos mucha población diabética, entonces aguas con esto, hay que mantener un buen control. Muy bien. Muy bien, y entonces, bueno, pues regresamos al resumen, ¿no? Una vez que me embaracé, pues llevar el control adecuado, ir al ginecólogo desde el principio, no esperarme a que tenga 3 o 4 meses de embarazo, ir al ginecólogo en el primer trimestre para pedir mi estudio de tamiz en sangre, se llama tamiz de primer trimestre, mi ultrasonido de primer trimestre y en el segundo trimestre mi ultrasonido estructural. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a identificar muchas de las causas que no sean una sorpresa al nacimiento. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Liliana. Muchas gracias. Ella es la experta. Cualquier duda, por favor, comuníquense con nosotros les haremos llevar la respuesta. Si necesitan saber con quién ir, nosotros le proporcionamos toda la información, ya sea de la doctora Liliana o de cualquier otro médico de su preferencia. Si no están en la Ciudad de México, que es donde estamos nosotros, también les podemos proporcionar a alguien que esté cercano a su domicilio o a su lugar de origen. Entonces, muy importante, si tienen alguna duda, por favor, escríbanos. Entonces, ya nos despedimos. Espero que les haya gustado mucho el programa, así como nosotros nos gustó hacerlos y transmitirles esta información. Recuerden que el programa lo queremos hacer para ustedes, entonces por favor los temas que ustedes quieran ver, los temas de los que ustedes quieran que nosotros hablemos o lo de las dudas, por favor escríbanos y mándenos sus sugerencias y de ahí podemos hablar. Por lo pronto, para nuestro siguiente programa vamos a tener un invitado que es el doctor Raúl Dorbecker, que él es inmunólogo alergólogo, porque estamos en la plena época de las alergias y él nos va a hablar un poco acerca de esto, cómo las prevenimos y cómo las tratamos. Y bueno, les recuerdo, yo soy la doctora Jimena de Robles, mi correo electrónico es xim.derrobles@gmail.com. También nos pueden encontrar en alta.especialidadgenética.gmail.com y los teléfonos son 5540 ya se me olvidó el teléfono. Bueno, los teléfonos se los dejamos, pero ya tienen nuestros correos, por favor, y cualquier cosa por el chat aquí en la página de Planeta 2013. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena noche y pues feliz mitad de semana. Gracias. Cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto. Lágrimas en mi cara abajo de la lluvia. Lonely with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.